La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar una serie. No sé cuántos videos vayamos a hacer. Unos 3, 2, 3, 4, no lo sé. Pero es en relación a la fe y la obediencia. Vamos antes de comenzar este estudio, ahorita están pasando cosas en donde mucha gente tiene miedo en relación al coronavirus. Nosotros como cristianos debemos de tener la confianza en el Señor. Yo les había dicho que la ira de Dios viene no solamente contra la iglesia rebelde, sino también contra los incrédulos. ¿Okay? Yo ya les había compartido en relación a la visión del hermano David Wilkerson. Vayan ustedes y miren la visión de David Wilkerson. Yo tengo 7 videos, yo lo compartí en español en relación a eso. Parece que ahorita se está cumpliendo, ya se cumplió casi todo. Parece que ahorita se está cumpliendo en relación al crash en Wall Street. Dentro de la profecía es de que muchas personas iban a perder su dinero. Va a haber problemas financieros a nivel mundial y sobre todo va a haber disturbios. Aquí en Estados Unidos los disturbios sobre todo son los latinos y los morenos, los negros. Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? El Señor dice que nosotros debemos de escondernos mientras pasa la ira de Dios. Entonces, tengan en cuenta una cosa, la ira de Dios no es contra sus hijos obedientes, ¿ok? La ira de Dios no es contra ellos. Por ejemplo, en el tiempo de Jeremías fue perseguido y precisamente por una de las razones, por el pueblo no escuchar a la palabra de Dios que fue predicada a través de Jeremías, Dios castigó a un pueblo rebelde, trayendo a Babilonia para castigarlos. La mayoría de ellos murieron, pero Dios se guardó un remanente. Dentro de ese remanente estaba Daniel, estaba Sadrach, Mesach y Abednego, Habacuc y obviamente a Jeremías. Entonces, cuando viene, una cosa es que nosotros a través de muchas tribulaciones vamos a llegar al Señor. O sea, las personas que creen en Cristo como el Hijo de Dios son cristianas, porque nadie por el Espíritu dice Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, es iglesia, ¿ok? Pero la iglesia, o sea, el pueblo de Dios que ya fue salvo, por ejemplo, que ya salieron de Egipto, hay que pasar por el Mar Rojo, que es Cristo, sumergidos en Cristo, y ya una vez que se llega al desierto, al monte Sinaí, se recibe el Espíritu Santo. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo, ¿ok? La iglesia está ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que pasar el desierto. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Noé tuvo que estar en el arca, ¿okay? Mientras Dios castigaba a la gente rebelde, ¿okay? Entonces, Dios, antes de castigar a Sodoma y Gomorra, se lo dijo a Abraham. Nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Por ejemplo, le dijo a Noé, voy a destruir a toda criatura. Solamente fueron la familia de Abraham y los animales, que esos animales representan, es una tipología, es una figura de la iglesia. Hay personas puras, hay impuras. O sea, la iglesia, los cristianos. Entonces, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, es a toda la gente que se rebeló por precisamente, ¿qué hay en común? Fíjense bien, ¿qué tienen en común cuando Dios destruyó en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma y Gomorra,
en el tiempo de Jeremías, aún en el tiempo de Cristo, que hay una cosa en común: la maldad. Se predica la palabra de Dios. Dios siempre tiene un remanente, hay un grupo de personas que creen el Evangelio, caminan en el Señor, llevan su lámpara, que es la palabra de Dios, pero también oran. O sea, mantienen el fuego a través del Espíritu Santo, orando día a día, caminando con el Señor, ¿verdad? Si estás orando, eres fuerte porque el Espíritu te ayuda a caminar en el Señor. Si tú te alimentas de la palabra de Dios, pero no pasas tiempo platicando con el Señor a través del Espíritu, o sea, no estás en el Espíritu, esos son en el ejemplo de la lámpara de las 10 vírgenes, no estás listo. Fíjense bien, lámpara es a mis pies tus palabras. Los 10 tienen la palabra de Dios, ¿ok? Pero solamente 5 tenían aceite, o sea, solamente 5 personas estaban despiertas, o sea, oraban, las otras no. Entonces, cuando viene Cristo, Cristo nada más se lleva a los que están en el Espíritu. Los otros 5 estaban estudiando la palabra de Dios, que es Espíritu, pero no estaban pasando tiempo con el Señor, ¿ok? O sea, tenían el fuego apagado. Santiago habla en relación a esto. Entonces, vamos a comenzar en relación a la fe. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pausa. Yo les decía que ahorita está manifestándose la ira de Dios en las naciones. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa son las tribulaciones que pasa todo cristiano para llegar a dar fruto. O sea, la fe no se va a manifestar si no hay prueba. Obviamente la fe de cada uno va a ser probada. Entonces, para poder dar testimonios de que tenemos fe, tenemos que ir a través de las tribulaciones, ¿ok? Pero en la tribulación, los hijos de Dios, los que caminan con Dios, Dios tiene cuidado de ellos, ¿ok? Las personas que no están caminando con Cristo, se dicen cristianas, pero no están amando, no están dando fruto, no están dando fruto de fe, no van a tener paz. Eso es ser impío. ¿Ok? Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Esto, que es una sombra y figura de la iglesia, ¿qué ofreces tú? ¿Tus obras, tus sacrificios, los tuyos, o ofreces el de Cristo? Los que reconocen el Evangelio, se reconocen pecadores, eso es lo que viene a ser la sombra y figura de Abel. ¿Qué ofreció Caín? Lo del mundo. ¿Okay? O sea, ¿cuáles son los Caínes en este mundo? Los que se quieren justificar con la ley. Ese es Caín. Entonces, los que predican la ley para salvación, predican a Cristo, pero luego lo niegan cuando se quieren justificar de que ellos sí cumplen la ley. Entonces, esos son los Caínes. Los Caínes siempre van a perseguir a Abel. Entonces, Abel siempre debe de bendecir cada vez que Caín viene y mata a Abel. Matar quiere decir criticar, juzgar, decirle tonto, ingenuo, estúpido, porque dice, no, tú eres un estúpido, no entiendes la Biblia. Entonces, Cristo dijo que el que le diga a alguien fato, o sea, estúpido, tonto, va a dar cuentas ante Dios. Entonces, matar no solamente es matarle, quitarle la vida a una persona cristiana, sino el juzgar, criticar, condenar,
el decirle tonto. Eso es matar, ¿ok? Entonces, ¿pero cuántas veces debe de perdonar Abel? Siempre. Por eso Cristo dijo, debemos de bendecir a los que nos maldicen. Por ejemplo, vienen los de la ley y dicen, tú eres un estúpido, no entiendes la palabra de Dios. Debemos de bendecirlos. La ira de Dios es contra ellos, pero eso le pertenece a Dios, no a nosotros, ¿ok? Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo de dar testimonio de la fe, que está en Lucas 22 al 25. Está en Lucas 22, está el Mateo 8, 23 al 27 y está el Marcos de 4 al 35 al 41. Ok, fíjense bien. Esto es una alegoría para la iglesia. Fíjense bien. Aconteció un día que entró Cristo en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Déjenme explicarles ese versículo. Para la iglesia dice el Señor, ok, vamos a pasar aquí de tierra firme, donde es tierra firme, al otro lado. Y nosotros vamos en una barca, por decir, en un arca, por decir, en el Evangelio. Cristo va con nosotros. Él nos redimió, nos salvó, nos redimió. ¿Ok? Entonces, Cristo viene con nosotros. Vamos a pasar el lago. ¿Ok? Entonces dice el Señor, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Fíjense bien. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ok, fíjense bien, venimos caminando con el Señor. Tenemos que dar testimonio de la fe. Por ejemplo, en la parábola del sembrador dice hay 4 tipos de tierra. ¿Okay? Una es la que cae, la semilla, en el camino. ¿Ok? Esa no da fruto. Dice, hay otra, dice, que está entre piedras. Esta es cuando cae la semilla, la tierra somos nosotros. Entonces, la que está entre piedras, dice, estas son las personas que reciben el evangelio, por decirlo así, dice, y vienen siguiendo al Señor, dice, pero cuando viene la persecución por la palabra, o sea, a través del evangelio, dice, estos se salen, o sea, dejan de seguir al Señor, dudan. Unos perecen, otros no dan fruto de fe. O sea, no da fruto. ¿Por qué? ¿Por qué no da fruto? Porque la persona ignora que es a través de varias tribulaciones el poder llegar a la tierra prometida que emana leche y miel. En este mundo, ya ahorita nosotros podemos entrar en la tierra prometida, que es una sombra y figura de al lugar a donde vamos, que no conocemos, así como el Señor llamó a Abraham y lo sacó de la tierra de Ur, o sea, del sur de Babilonia, de Irak, le dijo, sal de ahí. Ok, entonces él obedeció y trae a su sobrino, Lot. Entonces viene y él obedeció al Señor y lo llevó a una tierra que Abraham no conocía.
que eso es una sombra y figura para nosotros, que en realidad no conocemos el lugar a donde vamos, no sabemos, pero por fe lo creemos y por fe obedecemos al Señor. Pero ya aquí en este mundo podemos dar fruto de fe. O sea, vamos a pasar el lago, viene la persecución. Entonces, debemos de tener la confianza en el Señor. ¿Ok? No debemos de dudar, pase lo que pase. Cristo está dormido, entonces parecería, por ejemplo, a nuestro alrededor ahorita está el coronavirus, les decía, hay mucha gente que tiene miedo. Eso solamente es una cosa, viene la caída de la bolsa, vienen los disturbios en donde va a haber mucha violencia. Aquí en Estados Unidos, a excepción del resto del mundo, es el único lugar en el mundo, fíjense bien, en donde hay muchísimas armas. Aquí, precisamente porque está en la Constitución, aquí es un derecho tener armas para protegerse. Entonces, en ninguna parte del mundo hay armas, pistolas, o sea, de todo tipo de armas, que está protegido por la Constitución. Aquí cualquier persona, a excepción de los criminales, aunque muchas veces las armas llegan a las armas de los criminales, aquí es un derecho a tener un arma. ¿Ok? Entonces, ya dependiendo de cada estado, te dicen cómo debes de tener tu arma. O sea, la puedes tener en tu casa para protección. Hay algunas personas que la pueden portar en su carro. No todo el mundo tiene ese derecho, pero sí el tener su arma para protegerse. Vienen disturbios, dentro de esos disturbios que yo les decía que es a través de los latinos y los morenos, los negros, la iglesia debe de tener confianza en el Señor. Ahorita es el coronavirus, hay lugares donde va a ser el cólera, puede ser la influenza. De hecho, la influenza mata miles de personas alrededor del mundo. Yo digo que, si mal no recuerdo, creo que miré yo que la influenza mata algo así como 4 millones de personas alrededor del mundo anualmente. Entonces, el coronavirus es una enfermedad, sobre todo porque es muy contagiosa. ¿Y qué pasa a la gente que le pega la neumonía, que es lo mismo que la pulmonía? La pulmonía y la neumonía es lo mismo. Entonces, pudiera ser que aún en las familias, amigos, pudiéramos ver personas contaminadas con eso, ¿verdad? Si es en el caso de un familiar, vamos a orar, vamos a tener confianza en el Señor. La ira de Dios es contra las personas desobedientes. Entonces nosotros vamos a aceptar dentro de la ira de Dios que se haga siempre su voluntad, ¿verdad? Porque Dios no va a hacer algo, Dios no es un Dios injusto. Pero como Dios es justo, Él tiene que hacer justicia. ¿Ok? Entonces hay mucha gente que dice que Dios no castiga. No. La palabra dice que Dios al que ama, disciplina. ¿Ok? Entonces la ira de Dios precisamente viene por perseguir a la iglesia. Porque la gente se burla de la iglesia. No solamente los incrédulos. Yo les decía que hay cristianos que se burlan de los discípulos de Dios. Y Dios no va a dejar eso así. Siempre Dios castigó. Aun cuando vino Cristo, ¿qué pasó? A todos los incrédulos, ¿qué pasó? Vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y persiguieron a los judíos. Desapareció la nación de Israel. Desapareció. Ese fue el nivel de persecución. Ahí se manifestó la ira de Dios, ¿ok? Pero no contra los discípulos del Señor, aunque los discípulos del Señor somos perseguidos, pero en la persecución el Señor nos salva, el Señor nos libra. Ya cuando es tiempo de irnos con Él, bueno, pues ya es nuestro tiempo. Nosotros somos peregrinos en este lugar, ¿ok? Nosotros no somos de este mundo, entonces ya cuando llega nuestro día, bueno, este cuerpo carnal pues tiene que morir, aunque el espiritual no muere, ¿ok? Entonces el Señor, fíjense bien lo que les dijo Cristo.
Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Entonces el Señor se enoja. Fíjense bien lo que dice el Marcos. ¿Okay? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, Mateo lo dice así, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ok, so nosotros vamos por el mar, por el lago, y vienen los problemas de la vida. Nunca, hermanos, nunca aparten los ojos de Cristo. Nunca, nunca. Aún si es en la ira de Dios, bueno, si es contra ti la ira de Dios, Dios te va a castigar, es tiempo de la ira de Dios. Lo más probable es que contra los que se manifieste la ira de Dios no van a ver este estudio, obviamente, ¿verdad? Porque no quieren escuchar precisamente la palabra de Dios, lo que dice el Señor. Entonces, pero tú que andas caminando en el Señor, que obedeces al Señor, porque una cosa es decir, yo soy cristiano. Hermanos, yo me los encuentro donde quiera, a veces ando predicando el Evangelio, me encuentro una persona, anda en las drogas, anda caminando, anda mal. Entonces yo le predico, dice, yo soy cristiano, yo me bauticé en tal lugar. Entonces yo le digo, bueno, no te está yendo bien. Entonces yo le digo, independientemente de dónde estés, ahorita, vuélvete al Señor, pon los ojos en Cristo Jesús para que te saque de esto. Entonces, una persona que es esclavo de las drogas está en condenación. Está en condenación. No está caminando con Cristo. Está en desobediencia. Entonces se puede decir cristiano, cree en Cristo, ok, es cristiano, pero no está dando fruto. ¿Por qué? Porque no tiene la mirada en Cristo Jesús. Entonces precisamente el usar drogas, eso es sensual, porque la droga hace sentir bien al cuerpo, en la carne, aunque tiene efectos secundarios. Pero ¿qué pasa que es una sombra y figura del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no tiene efectos secundarios. Cuando tú te llenas o sea, cuando tú te embriagas con vino, el vino es para los amargados, entonces uno si anda amargado por cualquier razón, me dejó mi novia, no tengo dinero, perdí mi familia, lo que sea, la amargura que sea, el vino es para los amargados. Entonces, y el vino ayuda a calmar ese dolor, pero tiene efectos secundarios. ¿Cuál es el efecto secundario? Te haces esclavo del vino. Y otra cosa es de que siempre las crudas, las famosas crudas, cada vez son más dolorosas. Entonces, el vino, que es una sombra y figura del Espíritu Santo, pero si tú te embriagas de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da gozo, te da paz en tu corazón. Por ejemplo, tú dices, no, a mí mi papá, mi mamá no me aman, me trataron mal toda la vida. Puede ser cierto, hay mucha gente que los trataron mal toda su vida, pero ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo te la vas a pasar renegando? ¿Qué no dice Cristo que como cristianos debemos de perdonar? Debes de perdonar. ¿En dónde comienza el perdón? En tu casa. Una persona que no honra a su padre y a su madre le va mal. Le va mal. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, el primer mandamiento
Fíjense bien, el mandamiento en relación a la promesa de los que honran a su padre y a su madre es que dice, vas a tener larga vida. Si tú te la pasas criticando, no, es que mi papá me golpeaba, mi mamá no me daba de comer, mi mamá esto y puro ña, 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 puro lloriquear, ¿dónde está el amor? ¿No estás dando testimonio de amar? Fíjate bien, a tu padre y a tu madre, que es una sombra y figura de amar a nuestro Padre Dios y a nuestra madre, la iglesia. ¿Ok? Cristo dijo, anda predicando y le dicen, había una multitud alrededor de él y dice, te buscan tu madre y tus hermanos. Y dice Cristo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que oyen y hacen y obedecen la palabra de Dios. Esa es mi madre, esos son mis hermanos. La iglesia es la madre. Nuestro Padre Dios, solamente tenemos a nuestro Padre Dios, Él es el que da órdenes, es el que instruye, el que dice, el que disciplina. La madre tiene que llevar al niño, al joven, ¿verdad? ¿Para qué? Caminando en los caminos del Señor. El hijo, cuando es desobediente, un hijo que no, o una hija que no obedece a su padre aquí en este mundo, a su madre, ¿cómo puede decir que ama al padre al que no ha visto cuando no puede amar a su madre, a su padre, al que sí ve? Dice Juan, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios al que nunca has visto? No puedes amar a tu madre y a tu padre que te dieron la vida en este mundo. No, pero es que tú no sabes cómo me trata. Independientemente de lo que sea, tú tienes que perdonar. Tú, si no puedes perdonar a tu madre, a tu padre, ¿cómo vas a perdonar a una persona que no conoces y viene y te hace mal? Hermanos, el perdón comienza en nuestra casa. Ahí comienza. ¿Cuántas veces debes de perdonar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos? Siempre. Una persona que no perdona no está amando. Entonces una persona que no está amando da testimonio que no tiene fe. ¿Ok? No tiene fe, porque si tuviera fe, perdonaría. Ese es el fruto. Eso mucha iglesia no lo entiende. Por sus frutos conoceréis a los falsos profetas. Un pastor, un cristiano que no perdona, no está amando. Entonces una persona que no está amando no está dando fruto. ¿Por qué no da fruto? Por los afanes de este mundo o por el engaño de las riquezas. Esa es la tercera tierra. La otra es por las piedras, ¿verdad? Porque simplemente no ha llegado ahí. No ha llegado ahí. Entonces necesita alimentarse de la palabra de Dios y necesita estar en el Espíritu para poder llegar a la palabra. Dice, fíjense bien, sed llenos del Espíritu. Okay, yo creo que voy a hacer un estudio en relación a eso. Ya tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está esperando y a ver a qué horas vas a orar. ¿Cuándo vas a orar? O sea, te alimentas de la palabra, eso es bueno, pero no le dedicas tiempo a la oración. Entonces está el Espíritu Santo ahí nomás esperando, que son los ángeles, para llevar tus oraciones ¿a dónde? Al cielo mismo. No, yo le rezo a la Virgen porque la Virgen está más cerca de Dios. No, no dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios, Cristo dice, pídanle a mi Padre. Si ustedes que viven en este mundo, si viene su hijo y le pide pan, ¿le dará un alacrán, un escorpión a su hijo? Dice, ¿cuánto más? Dice mi Padre, que Él sabe lo que necesitan, les va a dar. Ahora, si le sigues leyendo, dice, les va a dar el Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, nosotros por escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, recibimos el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Pero el Espíritu de Dios está esperando llevar tus oraciones al Padre, al cielo mismo. Uno solo es el que intercede ante el Padre, y es Cristo. Pidan en mi nombre, y todo lo que pidan, mi Padre se los dará. Pero hay que pedir bien, porque Santiago dice, ustedes no obtienen, dice, porque no piden. Y cuando piden, piden mal para sus
para las cosas de este mundo, vaya, las cosas sensuales. Señor, te pido un carro del año, un Mercedes. Estás pidiendo mal. Imagínate cómo se oye esta oración. Fíjate bien. Por ignorancia la gente hace eso. Imagínate, Señor, dame chance de tener sexo con 20 prostitutas. ¿Cómo se oye eso? Obviamente mal, ¿verdad? O imagínate, estoy casado, tengo mi esposa. Señor, déjame conocer otras 2 mujeres más, tú sabes, porque mi esposa no me llena. Una persona cuando pide un carro nuevo, o pide una casa nueva, o pide una casa más grande, o sea, le dice Cristo, bueno, ¿qué no te basto yo? Obviamente la gente que hace eso, cristianos lo hacen por ignorancia, ¿ok? Pero en la medida que vamos caminando y nos vamos metiendo a la palabra de Dios, debemos de pedir bien, porque la palabra dice, aún mismo nosotros no sabemos pedir, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, nosotros cuando pedimos, podemos usar la oración que nos enseñó Cristo. Padre mío, hágase su voluntad. Padre mío, enséñeme, guíeme, ¿verdad? O sea, pero todo en el Señor, al Padre, pidiéndole al Padre en el nombre de Cristo, ¿ok? Las oraciones de los santos cuentan, sí, pero teniendo en cuenta quiénes son los santos, los que andan caminando en santidad, los que son llenos del Espíritu y obedecen al Señor. Una persona que no obedece al Señor, que no está caminando con el Señor, no es santo. No es santo. Nosotros somos santificados por la palabra. ¿Ok? Somos santificados por la palabra. Pero dice el Señor, les dice a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás, porque no creen. Entonces, por ejemplo, hay personas que reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, reconocen el Evangelio, pero se la pasan criticando, juzgando con la ley a la gente. Entonces, precisamente, ¿qué están haciendo? El trabajo de Satanás. Eso es orgullo. Ese orgullo va a ser doblegado. ¿Ok? Entonces, nuestra fe debe de dar fruto. Fíjense bien, el versículo más famoso. Por cuanto Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pero si ustedes le siguen leyendo ahí, llega un punto 3:18, si mal no recuerdo, dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces tú recibes el Evangelio, eres cristiano, ya tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí esperando a ver cuándo vas a entrar en oración para llevar tus oraciones al Señor, y en la medida que haces eso, a través del Espíritu vas a dar fruto. De otra forma no vas a poder. Pero siempre teniendo la mirada en los ojos, en el rostro de Cristo, en su obra. Gracias, Cristo Jesús. Yo no soy bueno, Señor, mi Padre es bueno. Tú diste testimonio de nuestro Padre Dios. Te doy gracias, Cristo Jesús, por haberme comprado, por haberme redimido, Señor. Ayúdeme, Padre Santo, Señor, a caminar con usted. Ayúdeme, Señor, a dar testimonio de que yo soy hijo suyo, Señor. Siempre teniendo en cuenta que no podemos presumir nunca. Nosotros, por la gracia de Dios, fíjense bien, la gracia de Dios, Cristo Jesús, esa es una gracia de Dios. Nosotros por la fe creemos, esa es la gracia. Pero viene una segunda parte. La segunda parte es, recibimos el Espíritu por la fe, por oír con fe, no por cumplir la ley. Entonces recibimos el Espíritu Santo, la gracia de Dios a través del Espíritu, damos fruto, amamos, entonces podemos amar, entonces podemos dar testimonio de nuestra fe. Cuando viene nuestra fe y es probada, el Señor nos ayuda
Especialmente la fe le es dada más a los discípulos del Señor. ¿Okay? Entonces el Señor nos llama para dar testimonio de nuestra fe. Entonces, pero el Señor nos da más fe a los discípulos que a los que apenas vienen en el camino, ¿verdad? Entonces, eso así es. Entonces, el discípulo tampoco puede presumir, tú no tienes fe, yo sí. No, eso es orgullo. Tengan cuidado con el orgullo. ¿Ok? Entonces debemos de dar testimonio de fe, de que creemos. ¿Ok? Entonces, en la medida que hagamos eso, estamos obedeciendo. ¿Ok? Entonces, pasemos al otro lado, o sea, hacia el lugar a donde nunca hemos visto, pero dice la palabra de Dios, a la fe hay que agregarle virtud, ¿ok? Está en Romanos 5, hasta, fíjense bien, es más, se los voy a dar, yo no lo tenía puesto aquí, pero... Y no solo esto, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, ¿ok? Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, si la barca se anda moviendo ahí, o sea, vienen y te mueven la, ¿cómo dicen? Te mueven la sábana. Ahí es donde tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Y nos gloriamos por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y a la paciencia prueba, y a la prueba esperanza. Fíjense bien, ya por el Espíritu vamos bien, el Espíritu Santo nos ayuda. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Quién trae el amor de Dios a nuestros corazones? El Espíritu Santo. Fíjense bien, y con esto termino. Y la esperanza no avergüenza. Ya tenemos el Espíritu Santo, ¿ok? Ya tenemos fe. Entonces, a esta fe, ¿qué más hacemos? Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Ya una vez que tú tienes la esperanza en Cristo Jesús hasta su venida, o sea, hasta que te mueras, tú debes de estar listo ya. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? Entonces ahí ya damos fruto. Ya tenemos nuestra esperanza en el Señor, ya damos fruto. Entonces ya el Señor nos ayuda ahí cuando somos débiles, el Señor nos ayuda. ¿Ok? Teniendo en cuenta que es el Espíritu que hace eso. El Espíritu nos pone pensamientos de Dios, pensamientos de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Pero si nunca oras, entonces ¿cómo? Hermanos, el Señor dijo, estén despiertos. ¿Ok? Entonces, pasemos al otro lado. ¿Ok? Va a haber tribulaciones. Ahorita es el coronavirus, al ratito, lo que sea. Cada persona muchas personas van a terminar, van a perder sus trabajos. Viene las peleas, va a haber balazos por muchos lugares. Eso ya está profetizado. Entonces, eso va a pasar. Pero nosotros mantengamos la mirada en Cristo Jesús, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.